Ok, en esta parte de la clase vamos a entrar a... En esta parte de la clase vamos a entrar a ver un tema bastante importante. Si tú eres franquicia de D&J Financiero, D&J Financial, tú vas a tener acceso a esta parte del sistema. Algunos de ustedes que han estado trabajando en impuestos solo has visto solo has visto el sistema de impuestos, pero tenemos, como puedes ver, tenemos mucho más detalles aquí en nuestro servidor, en nuestra conexión remota. Tenemos más opciones. Varias de esas opciones son las opciones de payroll. También estamos hablando de otro sistema de impuestos que utilizamos. Aquí es donde vamos a realizar todos los sistemas de impuesto, todas las declaraciones de impuestos comerciales. Entonces tú vas a tener acceso a lo que es una conexión remota, la cual vamos a poner dentro de tu computador. Como puedes ver, una conexión remota funciona igual que tu propio computador, nada más que dentro del servidor de D&J Financial. So, todo lo que estás haciendo está dentro de tu conexión remota. No queda guardado dentro de tu computador, ¿no? Entonces todos los programas los vas a encontrar ahí. En su momento vamos a estar haciendo entrenamiento de cada uno de los programas. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que es el impuesto, ya que queremos asegurar que entiendas por qué vienes haciendo varios días de entrenamiento en hojas de resultado, hojas de balance. Todo culmina con una declaración de impuestos. Entonces, vamos a estar hablando de cuáles son esas declaraciones de impuestos. También vamos a estar hablando de cómo entramos en una capacitación un poco más extensa de cada una de estas declaraciones. Porque si te recuerdas y estás en esta clase, todo lo que es el mes de enero, febrero, marzo, abril, son meses donde las compañías tienen que hacer declaraciones de impuestos comerciales. Entonces, es importante tener en cuenta que trabajas de enero a diciembre para poder tener toda la información lista y hacer ese traspaso a el sistema de impuestos D&J, o el sistema de impuestos que vayas a utilizar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a abrir uno de estos programas. Vamos a utilizar el 2016 para este ejemplo y vamos a entrar al paquete correcto. Perfecto, vamos entrando al año 2016 y como dije anteriormente vamos a tener una capacitación ya un poco más directa de por medio de los talleres de contabilidad. Vamos a tener una capacitación ya más directa, enfocado en una forma. En las siguientes semanas vas a tener una clase que se enfoca solamente en una de estas formas, cómo se utiliza este proceso. También si estás saliendo ya del curso de contabilidad operativa, entonces te vas a dar cuenta que vamos a tener a alguien trabajando contigo para que pueda conectar, pueda hacer esta conexión remota contigo. Perfecto, aquí estás dentro del programa TaxWise, y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a TaxWise y déjame entrar acá con mi nombre. Y lo primero que el programa me pregunta es qué paquete quiero, cuál de los paquetes quiero, ¿no? Entonces, para fines de optimizar el tiempo, solamente déjame mostrarte todo lo que es las formas que nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Forma 1065, forma 1120 y 1120S, 1120C y 1120S.
En su momento vamos a tener un taller de cómo funcionan las formas 990. Si quisieras hacer una declaración de impuestos personal, aquí la puedes hacer, pero para esta clase nos estamos enfocando en las formas comerciales. Estas son las tres formas más, estas son las tres formas. Estas son las tres formas más usadas, ¿no? Como puedes ver ahí, partnership, cuando tienes LLC con dos o más miembros. Tienes un LLC con con dos o más miembros, eso se le conoce como un partnership. Cuando tienes una corporación aún representada por una persona, una corporación todavía con ciertas pérdidas que se pasan, pérdidas o ganancias que se pasan por medio de el dueño, o lo que se le llama el pass-through corporation, y luego la S es el pass-through corporation, ¿no? La corporación S todavía pasa sus ganancias o pérdidas por medio de de el dueño, entonces vamos a estar hablando de eso en unos momentos, ¿no? También de cómo estas corporaciones funcionan, pero solamente quería darte esta idea y luego vamos a volver, luego vamos a regresar a este proceso de la clase. Vamos a estar enfocados aquí en esta sección Pass-Through Corporation. Pero antes de eso, quería mostrarte el sistema donde vamos a estar enfocados, el sistema que tú vas a estar trabajando también. Si eres franquicia de D&J Financiero, acá podemos, vamos a trabajar toda la función de corporaciones y empresas pequeñas. Perfecto. Relacionar a impuestos, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos un par de notas, ¿no? Según vamos en el transcurso de la clase. Vamos a hablar de estructuras de negocios. Ahí tienes business structure. Estructura de negocio. ¿Y por qué es importante hablar de estructura de negocio? ¿No? Tal vez te vas a preguntar, oye, pero y pensé que venía a aprender impuestos. Recuérdate que impuestos no solamente se trata de meter formas al sistema, sino se trata de conocer la ley. Entonces, si tú conoces la estructura de un negocio, tú sabes qué formas un negocio tiene que presentar. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y hablar de que cuando me refiero a estructuras de negocio, estoy hablando de estructuras federales, no necesariamente las estructuras, o cuando hablo de formas de negocio, estoy hablando de formas federales, no necesariamente formas estatales. Es importante entender que cada estado tiene diferentes reglas, son
similares, pero algunos estados tienen diferentes reglas en cómo operan a un negocio, pero para que tengas una idea, ¿no? La estructura de negocio, la estructura de negocio se crea por el Estado. Se crea por el Estado. Si quieres hacer esta nota, estructura de negocio se crea con el Estado con la supervisión del IRS. Con supervisión de IRS. So, cuando tú miras una regla, una regla que en tu estado, ¿no? Una regla de negocio, es que el IRS ya puso esa aprobación, ¿no? Una estructura de negocio es creada por el estado donde tú vives con supervisión del IRS. Recuerda que el estado fiscalmente, en un caso, puedes decirlo así, ¿no? Le reporta al gobierno federal o al IRS, ¿no? Por lo general, las otras reglas el gobierno federal, en otras leyes se mantiene fuera del estado, pero cuando hablas de las leyes de ingresos y las leyes de impuestos, por lo general el gobierno federal tiene más poder que un gobierno estatal, ¿no? So, ahí vamos a hablar, estructuras de negocio. Estamos listos, ¿no? Hablemos de la primera estructura de negocio. Vamos a hacer esto acá, ¿no? Número 1, estructura. Hablemos de la forma. Y hablemos del anexo. Lo vamos a poner ahí en esa situación ahí para que lo vayas entendiendo un poco mejor. Vamos a tener la estructura y lo que le llamamos en español, en inglés, sole proprietorship. Te vas a dar cuenta que te vamos a poner ahí sole proprietorship. Okay. Tienes ¿cómo le llamamos a esto? Un propietario único, ¿no? Si lo sigues ahí, un propietario único. So, sole proprietorship. Esa es aquella persona y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Estás hablando de un restaurante pequeño, un negocio de cortar yardas, un negocio de construcción, tal vez no hay empleados, tal vez sí hay empleados, o tal vez todos los empleados son 1099. Lo que quiere decir esto, ¿no? Cuando hablamos de sole proprietorship, ¿no? Y lo vamos a llevar así en esta misma secuencia, estamos diciendo que el IRS, yeah, maybe franchise owners or not, depending on the size. We have some franchise owners that are corporations now because the size of the business, and I think you'll understand it here in a minute. But the size of the business it requires for them to become a corporation. So they go through this process. So cuando hablamos de sole proprietorship, tal vez hablamos de 1040, o no tal vez, sino que hablamos de la forma 1040, ¿no? ¿Qué quiere decir la forma 1040? Es que el negocio es personal. Todo lo que el cliente va a reportar es personal. Todo lo que el cliente todas las ganancias del negocio personales, todas las pérdidas del negocio personales, los riesgos del negocio personales también, ¿no? Entonces, entramos en mucho más detalle en nuestra clase de contabilidad, pero para que tengas una idea, cuando viene un cliente contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un pequeño negocio de cortar yarda, ¿no? De construcción, y tuve un empleado. Entonces las preguntas que vienen ahí, tus preguntas es que si el negocio está registrado con el Estado, por lo general el cliente dice que no, que si está registrado con el federal, el cliente va a decir sí o no. Entonces, por lo general todo esto cae sobre el seguro social o el ITIN del cliente, que no tiene nada de malo, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Y una de las cosas una de las preguntas que siempre recibo es, ¿cuánto dinero tengo que ganar para convertirme en una corporación o en un LLC o para esto? No se trata en realidad de cuánto dinero, se trata
de la exposición que tienes, ¿no? La exposición a riesgos. So it doesn't matter how much money you're making, but it's about the business exposure, the risk exposure that you have. So, por eso tenemos que entender, ¿no? Esta es la estructura más fácil de manejar porque es una declaración personal, ¿no? No tienes que entender sobre ley corporativa o ley estatal corporativa porque es personal, ¿no? Simplemente vas a hacer un anexo, vas a anexar una forma. Imagínate la declaración, todo lo que aprendimos la semana pasada y ahora simplemente le vas a anexar una forma que dice cuánto entró y cuánto salió. Esa forma se llama Schedule C. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Se llama Schedule C o CEZ. Mañana vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Estamos hablando de el anexo, ¿no? Entonces el IRS te va a decir, ok, tienes un negocio, no hay mucho riesgo, no hay mucho, es un negocio que no está registrado, perfecto. ¿Sabes qué? Ahí mismo en tu declaración de impuestos personal, ahí mismo vas a tener que anexarme una forma que se llama Schedule C o CEZ, ¿no? CEZ. So, dependiendo ciertos factores, o me vas a presentar la forma larga, que es el Schedule C, eso es lo que le llamamos la forma larga, ¿no? El Schedule C, o me vas a presentar el CZ, la forma corta, dependiendo tus gastos, ¿no? Dependiendo todo lo que tengas que desglosar. Eso lo aprendemos el día de mañana. Pero en realidad estás haciendo una declaración personal, nada cambia, todo es igual. Nada más que vas a anexar eso donde dice que hubo un ingreso y hubieron gastos también, ¿no? Ahí tienes la primera estructura. ¿Y por qué te voy a mostrar las siguientes estructuras? Es porque van a llegar esos clientes a tu oficina que tienen esas diferentes estructuras. Y si tú no has pasado uno de nuestros cursos de contabilidad, no vas a saber cómo hacerlo, ¿no? Ni qué forma, ni dónde empezar. Entonces, pero quiero que tengas la idea de qué es lo que vas a hacer en esos casos, ¿no? Especialmente para ustedes que son franquicias, ¿no? Ustedes que son franquicias tienen la opción de contactarse directamente con los agentes enrolados que tenemos en el sistema de chat. Durante la temporada de impuestos tenemos agentes enrolados desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, hora del este, y esas personas están trabajando para ti, están respondiendo preguntas, están resolviendo casos, están haciendo diferentes cosas que las franquicias, según los clientes, están llegando a tus oficinas, ¿no? Bueno, entonces la siguiente estructura, creo que muchos han escuchado esta estructura, se llama LLC, ¿no? Estamos hablando de Limited Liability Company. Es una empresa con riesgos limitados para el dueño, con pérdidas limitadas para sus dueños, pero lo que tienes que saber en este caso es que depende la clase de LLC, no es una vez más, es Limited Liability Company, o sea, una compañía con pérdidas limitadas para su dueño, ¿ok? Entonces, en este caso, tú dices, ok, pérdidas limitadas para el dueño, ok, pero ¿qué sucede? Hay situaciones donde hay un solo dueño, ahí tienes un solo dueño, y esto todavía, si este es un solo dueño, si hay un solo dueño, entonces esta es una declaración personal aún, ¿no? Esa declaración no va a cambiar su estructura porque es solamente un dueño, ¿no? Hay una forma de cambiar la estructura, eso lo enseñamos en la clase de contabilidad, pero la mayoría de clientes fueron y agarraron su LLC y no cambiaron su estructura. Y entonces al final del año tienes que reportarlo bajo tu declaración personal, ¿no? Entonces, ahí tienes un dueño, ¿no? Entonces, cuando añades a otra persona, porque hay LLCs que tienen dos dueños, el gobierno los trata a ellos dos como miembros de un LLC, ¿no? Ya dejas de ser dueño y te conviertes en miembro, ¿no? Esto se convirtió en un partnership, ¿no? Cuando es un dueño, el IRS te va a pedir
la forma 1040 o la forma 1120S. Pero si te acuerdas que te dije, ¿no? Hay que cambiar la estructura y todo eso, entonces no quiero que te preocupes tanto por esto, ya que por la 1120, ya que esta clase, este curso no se trata de eso, pero sí que te lleves estas notas. ¿Por qué? Porque tú debes de saber, cuando llega un cliente como estos, debes de saber a dónde acudir, ¿no? Y especialmente si tú eres una franquicia de financiero, tú sabes a dónde acudir, es decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación y alguien tiene que llevarte en los pasos de cómo ellos van a crear la 1120 por ti, cómo van a hacer todo el proceso y qué es lo que necesitan de ti. No vas a dejar que el cliente se te vaya, no vas a dejar que el cliente, ¿cómo se llama? El cliente se frustre. Vamos a agarrar toda la información, vamos a hacer todo el proceso y vamos a asegurar que esta forma se complete de una forma correcta, ¿no? Ahora, si la LLC tiene dos o más miembros, déjame poner ahí el signo de más, dos o más miembros, entonces el IRS te va a decir, ¿sabes qué? Dame una 1065, una forma 1065, ya que este es un partnership, ¿no? Todos los miembros de ahí son partners, no son miembros, de repente no son todos con el mismo porcentaje, pero se vuelve eso, miembros se vuelven un partnership también, ¿no? So, el IRS te va a pedir 1065. Aquí posiblemente te puede pedir un Schedule C. Te puede pedir un Schedule C. No te preocupes, recuérdate cómo todo fue haciendo sentido la semana pasada, ¿no? El primer día un poco perdido todo y ahí todo fue comenzando a hacer sentido. Es lo mismo, ¿no? Dale tiempo. Ahí tenemos un Schedule C, ¿no? Eso es lo que nos va a pedir el IRS. Schedule C. Déjame hacer una mejor C ahí. Creo que mi pluma electrónica está fallando. Schedule C, ahí tienes el anexo que te va a pedir el IRS, y para una 1065 el IRS no te pide ningún anexo, ¿no? Listo, entonces ahí tienes un Limited Liability Company. Déjame cerrar el tema del LLC diciéndote lo siguiente. El hecho de que se llame Limited Liability, o sea, pérdidas limitadas, no quiere decir que todo está, que estás protegido. Y eso es uno de los conceptos erróneos que de repente se tiene en el mercado, ¿no? De que te conviertes en LLC y ya estás protegido. Eso no funciona de esta manera. Todavía hay leyes que protegen como te protegen a ti, protegen a aquellas personas que se pueden ver dañadas, ¿no? Eso te digo esto, en casos de fraude, el IRS no te va, el LLC no te va a proteger. En caso de mal manejo de fondos, el LLC no te va a proteger. Y hay varios casos donde el LLC no te va a proteger, o un caso donde eres LLC y solo es por nombre, porque todo lo demás lo estás haciendo vamos a decir que tú eres el dueño del negocio y eres un LLC, pero solamente tienes el nombre LLC porque no le has dado vida a ese nombre. Las transacciones del banco las tienes bajo tu nombre, sigues trabajando cash, sigues usando tus tarjetas de débito y crédito para correr el negocio y viceversa. Entonces, eso le quitaría validez a tu LLC porque solo lo tienes por nombre, no está operando esa empresa en realidad, ¿no? Listo. Te di ahí un pequeño snapshot de lo que damos en las clases de contabilidad, ¿no? Pero aquí viene la tercera estructura, y eso se le llama S-Corp. Ahí vas a hacer S-Corp. O sea, esto es una corporación ya. Pero esta es una corporación personal. Quiere decir que el cliente aún es dueño de esta empresa, ¿no? Ahora vas a ver, ahora en un momento vas a ver por qué digo eso. Tu cliente aún es el dueño de esta empresa, ¿no? Es corporation, es una corporación personal, ¿no? Donde el dueño, en su forma 1040, va a reportar las pérdidas y las ganancias de la empresa. La empresa va a tener que hacer su propia declaración de impuestos, y cuando venga un resultado, si el resultado fue positivo, el dueño lo tiene que agarrar ese positivo y reportarlo en su forma de impuestos personal. Si el resultado de la empresa fue negativo, el dueño viene y agarra ese resultado
y lo pone en su declaración de impuestos personal, ¿no? Entonces tiene una representación personal aún esta empresa. Por eso es que la IRS te va a pedir que hagas la forma 1120S. Y esa forma 1120S no tiene un resultado propio. O sea que cuando hagas la suma, de ingresos o la ecuación de ingresos y egresos, income and expenses, no te va a salir que la empresa debe, no te va a salir que la empresa va a recibir un reembolso, ¿no? Lo que va a salir es que lo que sea que sobró, si sea positivo o negativo, se tiene que llevar a la declaración de impuestos del dueño y el dueño la representa. ¿Y cómo la representa? Lo representa con una forma que se llama K1. Esa forma la vas a ver ahí en tus, la vas a ver en tus declaraciones de impuestos que estés haciendo. El cliente te va a traer una K1 y eso quiere decir que es una distribución de ganancia o pérdida. Anota eso. Estamos hablando de it's a loss, profit or loss distribution. So K1. So distribución de, a ver, déjame hago una mejor de ahí, de ganancias o pérdida. Ganancia o pérdida, ¿no? So, el cliente representa la empresa, ¿no? Y eso es bueno. Algunas personas les gusta utilizar este método. ¿Por qué? Porque especialmente si tuviste pérdida, esa pérdida te la traes de tu empresa, te la traes a tu declaración personal y eso te ayuda a bajar los impuestos personales, ¿no? Hasta cierto punto. Y si es ganancia, vamos a decir que esta empresa tuvo $10,000 de ganancia, ¿no? Ahí tienes $10,000 de ganancia. Entonces, el dueño tiene que pagar los impuestos de esos $10,000, ¿no? La empresa en sí solo hace su reporte de ingresos, pero es el dueño quien reporta esos $10,000, los tendría que reportar en su declaración de impuestos y pagar impuestos ahí, que no es malo, ¿no? Porque imagínate, vas a pagar, agarras esos $10,000, los pones en tu declaración de impuestos y ahí, como es personal, ahí viene la extensión, la deducción estándar, crédito aquí, crédito allá, y al final parece ser un beneficio, ¿no? Un ingreso en el cual no vas a pagar mucho impuesto, ¿no? So, no es mala idea. Algunos de ustedes, algunas personas de aquí que son ya dueños de negocio tienen una LLC. Nada más pregúntate cómo lo estás haciendo. Si estás haciendo una forma 1040 al final del año, una forma 1120, estás sacándole los beneficios correctos, ¿no? Por eso te urjo de que si no has entrado al curso de contabilidad, entra al curso de contabilidad del siguiente mes para que entiendas bien el proceso. Explicamos esto mucho mejor y también te enseñamos el sistema, así como lo vamos a hacer con impuestos, ¿no? Hablemos de la última estructura. Y esa última estructura es C Corp. C Corp. O sea, Corporación C. Déjame hacer ese Corp mejor. Mi pluma electrónica está fallando bastante. Pero C Corp. Ahí lo tienes. C Corporation. ¿Ok? Y esa C Corporation, eso sí, es una entidad completamente separada de su dueño. ¿Sabes por qué? Porque esta entidad no tiene dueños. Esta entidad tiene accionistas, ¿no? So this entity doesn't have owners. This entity has shareholders. So it's completely separated from the customer, from the so-called owners, right? From the shareholders. So esta entidad no tiene dueños, sino que tiene accionistas. Y los accionistas no son responsables en su totalidad, al 100% de lo que suceda con la empresa, ya que los accionistas por lo general solamente invierten. So, para darte una idea, ¿no? Hay mucha gente que conoces famosa que invierte, ellos son accionistas, pero en realidad quien corre la empresa es un grupo de gerentes, ¿no? Es un grupo de gerentes y ese grupo de gerentes es el que está encargado de la empresa. Los accionistas algunos tienen un voto
tienen votos en cómo la empresa se mueve, pero algunos no, algunos solamente están por las ganancias o pérdidas que puede tener la empresa. Entonces, es importante entender, ¿no? Que cuando, para darte una idea, D&J Financial, ¿no? Nosotros somos un C Corporation, la empresa, todos los directivos de la empresa somos empleados de la empresa. La empresa nos paga a nosotros, tenemos un código de cómo se gobierna la empresa, tenemos un código de cómo se manejan las finanzas, quién tiene decisión en las finanzas, quién no tiene decisión en finanzas, todo eso, ¿no? Y eso son cosas que le presentas ya al gobierno federal, al gobierno estatal. Y lo que sucede acá es de que nosotros somos accionistas de la empresa, ¿no? Y estamos manejando la empresa también, pero accionistas, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros hiciéramos algo malo con la empresa, si cometiéramos fraude o si la empresa se va a la quiebra o algo, el resto de los inversionistas tienen cómo venir y preguntar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Demandar, hacer una búsqueda, porque la empresa está separada de sus dueños, pero en este caso algunos de los dueños corren la empresa como empleados de la empresa, ¿no? Entonces, ahí tienes una buena idea. Entonces, ahí tienes, el IRS te va a pedir la forma 1120, nada más, 1120, no te va a pedir no te va a pedir nada más que la forma 1120. Y esa forma 1120 sí va a tener un resultado. La empresa va a tener que pagar sus propios impuestos. La empresa es una entidad completamente separada, ¿no? Eso para darte una idea. Siempre me gusta poner este ejemplo. La empresa al final del año a mí me entrega una forma W2, cuánto me pagó, cuánto no me pagó, ahí viene una forma W2 normal, ¿no? Y al final del año la empresa tiene que hacer su propia declaración y paga sus propios impuestos. Yo tengo que hacer mi propia declaración y pago mis propios impuestos. No es normal como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, ese es el proceso de una corporación C. Vas a tener clientes que van a llegar contigo de esa manera. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo ellos se fueron? ¿Y sabes cuál es el problema más grande? ¿Por qué llegan estos clientes así? Es porque van con cualquier persona que les dijo incorpórate y les cobraron dinero y no les dijeron por qué deberían incorporarse, ¿no? De repente hay clientes que no tienen empleados, no tienen grandes trabajos o grandes proyectos en el negocio, no tienen una infraestructura grande, no tienen nada, ¿no? Es un pequeño negocio y están registrados como corporaciones, ¿no? El estado de Texas, el estado de Georgia, el estado de Florida, la mayoría de estados, si tú les pagas 300, $400, ellos te van a registrar como corporación, ¿no? Tú vas a ser una corporación, pero eso te trae bastantes implicaciones de impuestos, no solamente en el estado, sino que también con el gobierno federal. Así que es de tener mucho cuidado, no ir a hacer crecer a un negocio prematuramente, diciéndole, oye, sí, para que te protejas. De repente no hay nada que protegerse, ¿no? De repente la mejor estructura para un cliente pequeño que no tiene planes de crecimiento, que no tiene empleados, es sole proprietorship, ¿no? Dueño único. Tal vez después, según vas obteniendo más activos, vas obteniendo más bienes en la empresa, te mueves a un LLC para proteger ciertas cuestiones. Después te puedes mover a una corporación S o C, pero todo a su paso, ¿no? Para entender bien el proceso que estás haciendo. Vamos a hacer una última pausa y seguimos con el resto de la clase. Hacemos una pausa.
Y como lograste ver, varias estructuras importantes. Entonces, pero vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Vamos a dejar todo lo que es 1040 y Schedule C aparte. Y vamos a enfocarnos en la 1065 y 1120. Y lo que quiero que veas, como dije anteriormente, vamos a entrar en un tema bastante importante. Y lo que quiero que veas es que el tema del día de hoy se va a enfocar en una generalidad, no necesariamente en todos los detalles de la forma. Vamos a tener los talleres para ya enfocarnos en la forma 1065, 1120. Hoy es una introducción solamente. Ok, perfecto. Empecemos con la forma 1065. Déjame abrir ese paquete ahí, esa forma. Perfecto, y aquí tengo una lista, si te das cuenta, aquí tengo una lista de clientes, formas de compañías, si lo puedes ver ahí, compañías, ok. Lo que voy a hacer es que voy a filtrar, déjame filtrar esta opción por paquetes, entonces quiero enfocarme solamente en formas 1065. Entonces ahí voy a darte el ejemplo de un D&J financiero, un partnership 1065, un ejemplo que ya tenemos hecho acá, para que veas la forma. Forma 1065, como lo puedes ver ahí, partnership return. ¿Qué quiere decir? Que tienen que haber dos o más socios, ¿no? Dentro de dos partners dentro de esta forma. Entonces, vamos a empezar desde la forma general. Y quiero mostrarte un par de cosas importantes, ¿no? Claro, número uno, en la parte de arriba tienes la información de la empresa. La empresa está registrada con un número de EIN. Qué es lo que la empresa hace y su código de negocio, ¿no? El tipo de declaración que estás haciendo, importante, si es la primera vez que estás haciendo la declaración, si es el final de la declaración, si es la última declaración que vas a hacer porque la empresa cerró. Pero bueno, entonces sigues aquí tu camino y te vas a dar cuenta que la sección está, o la forma está partida en secciones, ¿no? Ahí tienes la sección de ingresos, que funciona bastante similar a la forma Schedule C, donde tienes que poner el ingreso, luego si hay gastos, gasto de venta, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí, la número 2, número 1, número 2. Esta empresa está reportando $150,000 de ingresos, como lo puedes ver ahí. Y luego nos vamos a la sección de deducciones. No necesariamente se llaman gastos, sino que deducciones. Y ahí puedes ver salarios, y ahí puedes ver salarios, puedes ver garantías a los socios, puedes ver rentas, puedes ver impuestos y permisos. Entonces ahí tienes una serie de deducciones, ¿no? La cual es, ahí te dicen que tienes $37,000 de deducciones, pero y si tú vienes si tú vienes acá sumas estas deducciones, te das cuenta que los 37,000 son, que los 37,000 vienen de otro lado, ¿no? Porque si sumas estos 50 más 25 más 10, ahí tienes 85,000, $86,000. Entonces, quiere decir que estas deducciones son otra clase de deducciones, ¿no? Perfecto, entonces por eso es que, si te das cuenta, nos sale aquí este icono del link. Vamos a dar clic ahí. Antes de dar clic, quiero que veas otras deducciones. Otras deducciones tienen que ir dentro de un worksheet o un formulario, ¿no? Entonces, si yo doy clic ahí, me va a llevar aquí al formulario. Y aquí puedo ver todas las deducciones, ¿no? Mira, aquí está el formulario de deducciones. Entonces, aquí es donde ya puedo desglosar todos mis gastos, ¿no? Todas mis otras deducciones. Ahí puedes ver comisiones, $30,000, legal fees, $5,000, misceláneos, office expense, $5,000. Y aquí puedo escribir otras deducciones también que tienen que ver con el negocio, ¿no? Entonces es muy importante eso.
Ahí, como puedes ver, eso es bastante fácil, bastante similar. No voy a entrar en demasiados detalles. Como te dije anteriormente, vamos a tener un taller durante las siguientes semanas específico para esta forma. A donde quiero poner tu atención va a ser aquí ya en el resto de las formas. Antes de movernos ahí, solo quiero que veas acá las deducciones. Si te das cuenta, esta empresa generó $150,000 en ingresos, pero tuvo gastos de 123,500, lo que le deja una ganancia tentativa de $26,500. Ese es lo importante de acá, eso es todo lo importante de acá, que esta ganancia se va a pasar a sus dueños, ¿no? Entonces ahí tienes el formulario K1. Formulario K1, ¿cómo se llama? Partners Share of Income. Eso quiere decir que aquí tienen que haber dos partners como mínimo. Entonces, los dos partners se van a repartir esa ganancia, ¿no? Aquí tengo ya una K1 llena. Ahí puedes ver, Josué Alballero, él es dueño del 51% de esta empresa y ese 51% le deja $13,000, ¿no? Le deja $13,000 ahí en ganancias de la empresa que él tiene que representar dentro de su declaración de impuestos, ¿no? Entonces, cuando este cliente, Josué Alballero, haga su declaración de impuestos, él va a tener que poner esta información, esta forma K1 la va a tener que poner dentro de su declaración de impuestos personales. Esto se considera como ingreso, ¿no? Esa ganancia de la empresa. Si te das cuenta, el reembolso, si te fijas en la parte de arriba, aquí hay una sección azul. El reembolso de esta empresa, no hay un resultado de reembolso o de deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa en sí, D&J Financiero, está representada por sus dueños, ¿no? Por sus dos o más dueños. Entonces el cliente Josué Alballero y los otros socios de la empresa son los que tienen que responder por la empresa. Josué va a pagar el equivalente del 51% de la cantidad que le sobró a la empresa y los otros partners van a pagar el resto, ¿no? Entonces, muy importante, algo que tienes que llevarte en mente, en cuenta el día de hoy es que cuando estás trabajando con un formulario 1065 es porque hay dos o más socios en la empresa y esos socios van a repartirse la ganancia o la pérdida dependiendo cuánto cada uno de ellos es dueño en la empresa. Una de las cosas importantes que debes entender es que el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, así como se van a pasar la ganancia, van a tener que pagar impuestos en la ganancia de la empresa. También pueden llevarse la pérdida de la empresa y reportarla en su declaración de impuestos, que no quiero que vayas a pensar que eso es algo demasiado bueno, ¿no? No funciona, el IRS lo tiene muy limitado a cuántas pérdidas puedes reportar y todo va a ir en contra de tu ingreso bruto ajustado en tu declaración de impuestos. O sea que una pérdida aquí no te puede causar una pérdida allá. O sea, no vayas a pensar que porque perdiste aquí un montón, el IRS te lo va a contar dólar por dólar en tu declaración de impuestos personal. Hay un límite basado en tu ingreso, ¿no? Perfecto. Perfecto, entonces lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que entráramos dentro de una forma 1120S y por último vamos a entrar a una forma 1120C, recordándoles siempre a todos que estamos haciendo un ejemplo de cómo funcionan estas formas. 1120S ahí. Lo que te vas a dar cuenta es que el sistema te va a ayudar bastante, te va a ayudar a hacer toda la matemática, te va a simplificar todo el proceso. Funciona bastante similar a nuestro sistema de impuestos personal.
ahí donde tienes las formas o en rojo, las tienes en azul dependiendo de lo que estás haciendo. Ahí donde tienes las formas en rojo o en azul dependiendo de lo que estás haciendo, ¿no? Perfecto. So, vamos a entrar a la forma y si te das cuenta tienen una similaridad, ¿no? 1120S, 1120C. La gran diferencia de la 1120 es que actúas como corporación. Si te recuerdas lo que te mencioné anteriormente, tienes las protecciones de la corporación. Un LLC no necesariamente tiene todas las protecciones de una corporación, no tiene todas las ventajas de una corporación. Aquí el dueño está actuando como una corporación. Hay una cierta separación, ¿no? Como ya te expliqué anteriormente. Entonces, si entramos a la forma, te das cuenta que funciona bastante similar, ¿no? Algunas cosas son un poco diferentes y tú las vas a ir aprendiendo según vas haciendo el proceso, según vas viendo el proceso de cómo funciona cada forma. Entonces, el taller te va a ayudar bastante también. So, tenemos ahí $10,202 de entrada o $10,201 de entrada. Parece que hay ahí un costo de venta también, el cual te pide que llenes la forma 1125. Y luego hay una serie de gastos también, ¿no? Una serie de gastos ahí bastante detallada. Como puedes ver acá, otras deducciones, así como lo vimos en la forma anterior, otras deducciones. Ahí están. Entonces vamos a ver dónde están esas otras deducciones, ¿no? So voy a hacer clic ahí, ¿no? Para que me lleve la forma de deducciones y ahí puedes ver, es la misma forma anterior. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia de una 1120S y una 1065? Recuérdate que el 1065 es para partners, ¿no? Para partners. Entonces la 1065 no puedes hacer solamente una sola persona. So, si la persona es solamente un dueño, tienes que definir si la persona es corporación, te vienes a un 1120S o C, o te vas a ir a una forma 1040 bajo el Schedule C, ¿no? Recuérdate que los LLC de un dueño todavía pueden reportar bajo la forma 1040 bajo el Schedule C. Ahí te va a pedir el nombre de la empresa, te va a pedir el EIN, aunque lo estás reportando bajo la declaración personal. Como quieras, existe esa separación de impuestos, porque ahí estás poniendo toda la información en el Schedule C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Aquí solamente hay un dueño de esta corporación, solamente hay un representante. Aunque hayan varios dueños, solamente hay un representante. Esto quiere decir que esta es una corporación S. Ellos eligieron ser una corporación S. Y para darte una idea, aquí no solamente puedes elegir cuando tú quieras, ¿no? Entonces, sino que tienes que, y quiero que le pongas atención aquí a esta sección acá, ¿no? Que estoy mencionando. Cuando tú vas con la persona que te incorpora, esa persona se debe de encargar de enviar el formulario 2553 al IRS, donde tú estás eligiendo ser una corporación S al principio del año. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás diciendo, quiero actuar como una corporación para fines de negocio, pero quiero ser tratado como una persona para fines de impuestos. O sea que la ganancia, la pérdida, y esto por lo general lo haces cuando esperas pérdidas, ¿no? La pérdida de esta empresa quiero traerla de regreso a mi declaración de impuestos, ¿no? Estoy esperando pérdidas en el año 1, 2 y 3, entonces esas pérdidas quiero representarlas en mi declaración de impuestos como para una ayuda, ¿no? Entonces, no tengo, aunque tengo otros socios de la empresa, esta es una corporación y yo estoy representando esa corporación, entonces yo me voy a traer esa forma, o los dueños de la empresa se van a traer esas ganancias, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un LLC y una corporación S, ¿no? Entonces, ahí tienes la información. Y como puedes ver es bastante similar. Si te das cuenta, al final del año no tienes un refund o
tienes un refund o no tienes una deuda. Y es porque aquí tienes las K1, ¿no? Si te das cuenta, en este ejemplo tenemos 3 K1 porque hay 3 dueños de esta corporación. Los 3 decidieron representar la empresa. Recuérdate que aquí tienes la opción, ¿no? De que uno o todos los dueños de la empresa representen la empresa al final del año. Una vez más explico, tienes que, con el formulario 2553, tú tienes que elegir y decir, ok, voy a hacer una corporación y quiero ser tratada como una corporación en el Estado con fines de negocio, pero al final del año quiero ser tratado como una persona y quiero que me pases todo, o sea, así sea la ganancia o sea la pérdida, a mi declaración personal, y por eso están las formas K1 aquí, ¿no? Como puedes ver ahí tenemos 3 formas. Tenemos la forma de Josh Alballero, que es el dueño del 33% de la empresa. Entonces, de esos $1,643 que aparecen aquí arriba, Josh va a representar 33.3, lo mismo Guillermo González, lo mismo Diana, ¿no? Y ahí tienes el ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que Diana representaría en su declaración de impuestos. Si esto fuera una pérdida, lo mismo también, ¿no? Entonces, tal vez te sigues preguntando, oye, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de esta forma y la forma que vimos anterior? La diferencia es básicamente fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo tú eliges trabajar durante el año? Durante el año quiero que el gobierno me vea como una empresa, y al final del año quiero que me vea como como una persona, ¿no? Entonces quiero llevarme las pérdidas o las ganancias de mi corporación a mi declaración de impuestos personal. Y también sé que si estoy trabajando con la forma 1120S es porque tengo varios dueños y solamente un representante, o porque tengo solamente hay un dueño y es el mismo representante de la empresa, o como lo puedes ver en esta opción, hay varios dueños y los 3 están representando esta empresa, ¿no? Entonces, ahí tienes la forma 1120S. Perfecto, y aquí tenemos el último ejemplo, que es la forma 1120C. Esta ya es una corporación completamente separada, y solamente para simplificarte algo, ¿no? 1065 tiene socios, 1065, 1120S tiene dueños que aún representan la empresa, son socios, dueños que aún representan la empresa, y acá tienes accionistas de la empresa, los cuales actúan separado de la empresa, ¿no? Entonces, entramos a la forma 1120, y ahí puedes ver en la 1120 que tienes una serie de situaciones que ya viste anteriormente. Y si te das cuenta, una de las cosas que cambia es la compensación a los oficiales de la empresa, ¿no? Porque esta empresa ya trabaja con oficiales, ¿no? Para darte una idea, nosotros, D&J Financiero, decidimos volvernos una corporación hace varios años, porque comenzamos a tener accionistas, ¿no? Entonces, los accionistas controlan cierta parte de la empresa, nosotros dirigimos la empresa. Entonces, no es una empresa que solamente tiene un dueño, tiene 2 dueños. El accionista recibe cierta parte de la responsabilidad de la responsabilidad de ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, pero esta empresa está completamente separada de sus accionistas, y estaba manejada por una junta de directores, ¿no? Para que tengas una idea. Entonces aquí estaría el pago a esos, o el ingreso que recibió la empresa, y aquí puedes ver el pago que recibieron esos oficiales de la empresa, ¿no? Y ahí puedes ver cierta información bastante similar a lo que hemos visto antes. También tienes aquí la sección para otros gastos, como te lo mostré anteriormente, pero al final te das cuenta que la empresa tuvo ingresos de 150,000 y tuvo gastos totales de 101,000, lo que le dejan $9,000
de ganancia. Sobre esos $9,000, la empresa ahora tiene que pagar 1,350. Entonces, no es algo que lo vas a pasar a alguien más, sino que la empresa ella misma tiene que pagar ese porcentaje de impuestos, ¿no? Entonces, si queremos ver ahí un poco más de información, siempre me gusta mostrar, ¿no? Un poco más de información. Ahí tienes en la 8879, ahí tienes un poco ya resumido qué es lo que se le va a enviar a la IRS, ¿no? $110,000 de ingresos al final, ¿no? $9,000 de ingreso neto y los $1,300. Si te das cuenta, el monto de impuestos que se pagó aquí en este ingreso bruto, ¿no? Porque el ingreso bruto que sobró fueron $9,000. Si te das cuenta, el porcentaje de impuestos es mucho más alto, ¿no? Lo puedes ver ahí, $1,350 es lo que estás pagando, ¿no? Estás pagando alrededor del 15% de impuestos, estás pagando algo un poco más grande, ¿no? Entonces, de repente, para darte una idea, esta empresa, D&J Financiero, le pagó a sus oficiales $50,000, ¿no? Entonces los oficiales o el oficial va a tener que recibir una forma W2 también, ¿no? Entonces esa forma W2, si el dueño, para darte una idea, ¿no? Yo soy uno de los dueños de D&J Financiero, entonces yo recibo una forma W2, entonces yo pago mis impuestos de lo que la empresa me paga, ¿no? Y la empresa paga los propios impuestos de su ingreso. Entonces, de repente hay personas que dicen, oye, pero ese es doble impuesto. No necesariamente. La empresa pagó sus impuestos. Es como que tú vayas a tu trabajo, ¿no? De hoy en día. Vamos a decir que trabajas para Coca-Cola y Coca-Cola te paga a ti tu salario, y Coca-Cola también como empresa, como una corporación, paga sus propios impuestos, ¿no? Porque es una entidad completamente separada, ¿no? Entonces, no puedes decir, oye, es doble impuesto, no, porque son dos cosas separadas, ¿no? Entonces, si quieres el beneficio, tienes que pagar por ese beneficio. Entonces, si tú eres el dueño o uno de los accionistas de esa empresa, claro, de tu salario, del salario que tu empresa te pagó, vas a tener que pagar tus propios impuestos, y también ahora vas a tener que dejar que la empresa pague sus impuestos, que son dos cosas diferentes, ¿no? La única cosa importante es que ese salario que tú ganas se reporta aquí como se reporta acá como gasto de la empresa, ¿no? Entonces eso no lo puedes hacer en las otras formas. Perfecto, entonces esto ha sido una introducción a las formas 1120S, 1126, 1065. Como te dije anteriormente, vamos a tener un taller específico para estas formas. Entonces cada una de estas formas va a tener su hora especial para aprender cómo se llenan, para aprender para responder preguntas, para ver cómo se junta la información de la hoja de resultados anual y la comienzas a poner aquí en esta información o en esta forma, y así te haces ya la vida un poco más fácil, ¿no? Cuando tú eres un contador, estas formas se hacen en 10 o 20 minutos. ¿Por qué? Porque durante el año recopilaste toda la información, por lo general ya tienes la información de los clientes, en enero o en diciembre, en enero puedes comenzar a llenar esta información, puedes comenzar a preparar las formas. Cuando se termina el año, cuando cierras diciembre, cerraste ya cerraste todo el año contable, reúnes firmas de tus clientes en los documentos de contabilidad, y luego los traes aquí al sistema de impuestos y básicamente botas la información, copias y pegas la información, y la declaración de impuestos está hecha en menos de 20 minutos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de ser el contador del cliente durante todo el año, es que cuando cierras diciembre, cierras todo el año. Listo, vamos a dejar esta parte de la clase acá. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar de qué sigue después de este curso.